Para ti, para él, para ellos, para ellas, para los jóvenes, para los menos jóvenes, para los que piensan, para los que sueñan, para los que se miran, para los que se aman, para los que se van, para los que se quedan, para los locos felices, para todos. Luna Azul. Muy buenas tardes, comenzamos una jornada más, este espacio de radio Luna Azul. Hoy lo vamos a hacer de la mano de una escritora que pues ya se está convirtiendo en habitual, puesto que esta es su segunda vez aquí en esta casa hablándonos de arte y literatura, porque arte es escribir y literatura, y de la buena es la que ella nos suministra. Vamos a hablar de nuevo, o una vez más, con Ibiza Melián. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Hoy vamos a navegar de nuevo pues ante esas en esas publicaciones que hasta el momento ha ido haciendo la escritora Ibiza Melián desde la isla de Fuerteventura para el mundo, como se podría decir ahora, por eso de las nuevas tecnologías. Lo que estamos haciendo ahora mismo, esas mismas nuevas tecnologías nos lo permiten, hablar para el mundo, o escribir en el aire, que también me gusta decirlo alguna vez. Vamos a dar ese ligero paseo para poner un poquito en antecedentes a nuestros oyentes de lo que nos va a explicar, en lo que va a incidir la escritora en la tarde de hoy, pero que tras de sí tiene una larga historia. ¿Cómo podríamos, introducir el tema de hoy un poquito hablando de su historia pasada? Sí, mira, hay varios tipos de escritores y cada uno tiene su estilo y su fórmula. Digamos que a mí lo que me mueve escribir es la idea de transformar, ¿no? De al final de que tus ideas puedan cambiar algo, aunque sea muy humildemente. Y al final el gran trabajo, simplemente los escritores reflejan lo que escriben, y el gran trabajo es de los lectores, que si ellos les gusten, esas ideas al final se puedan difundir, que es lo que transforma la sociedad en sí. En sí todos mis libros tienen ese trasfondo y unos se van conectando con otros. Pues en este caso, la vez anterior habíamos explicado la corrupción en España y sus causas, y en ese de la corrupción en España y sus causas, en ese ensayo, había un capítulo que se llamaba La utopía del gobierno de los mejores. Porque creemos que cambiando A por B va a venir un Mesías y nos va a salvar. Pues en base a esa idea escribí el libro de La Hermandad de Doña Blanca. La Hermandad de Doña Blanca es un ensayo novelado y además tiene una peculiaridad. Tiene una gran abundancia de gerundio. ¿Y por qué de gerundio? Porque los que querían transformar la sociedad en España, uno de los grandes grupos que querían transformar la sociedad en España eran los regeneracionistas. Y dentro de los regeneracionistas, uno de los destacados, y además que fue el primer premio Nobel español, fue José Echegaray Izaguirre. Entonces José Echegaray Izaguirre cuenta una anécdota, que él era amigo de Valle Inclán, el grupo de la generación del 98, pero se tenían como una cierta rivalidad. Entonces en un momento determinado Valle Inclán se pone enfermo, va al médico, José Echegaray se entera y que además necesita sangre, y él va al hospital a hacer una transfusión de sangre de Echegaray a Izaguirre. Y entonces cuando Valle Inclán se entera, le dice Valle Inclán al médico, dice, doctor, ni se le ocurra, no quiero la sangre de ese, que la tiene llena de gerundio. Entonces un poco en esa base de lo que se le clamaba a José Echegaray Izaguirre, tiene esa peculiaridad el libro, que se utilizan muchos gerundios. Y es los regeneracionistas. Recordemos que los regeneracionistas se quejaban durante el periodo de la Restauración de que en España no habían llegado los aires de la Ilustración. Cánovas del Castillo aprueba la primera Constitución en 1876, digamos de corte, queriendo imitar a la inglesa, de corte liberal, pero aquí por H por B se desencadena el turnismo, aparece una gran lacra de la corrupción y no llega a avanzar la democracia. Entonces, en ese sentido, José Echegaray criticaba, y además él tiene una frase muy bonita, que es imposible que aquí llegara en los avances en una sociedad donde no hubo más que látigos, sangre, rezos, braseros y humo. Y es una frase que él dio en un discurso. Bueno, pues en base a eso
se articula lo que es la hermandad de Doña Blanca. La hermandad de Doña Blanca se llama Doña Blanca porque Doña Blanca de Borbón fue una de las reinas españolas y fue presuntamente asesinada por su marido. Ella viene de Francia, como pasaba antes, se hace una alianza entre Francia y España para que ella llegue a regir, para que haya una comunidad entre ambos países. Pero cuando llega aquí, Pedro I el Cruel se casa con ella y a los 3 días la repudia. Entonces, digamos que es la primera guerra civil nacional y es el paso de lo que es el feudalismo allá al absolutismo que quedaría representado por Pedro I el Cruel. Bueno, pues en base a la historia de ella, además tiene una historia muy bonita, porque no sé si la gente ha visitado Sigüenza, ella cuando Pedro I el Cruel la repudia, él la va encerrando en diferentes sitios de España, y uno de los sitios es el castillo de Sigüenza. Entonces se dice que el fantasma de Doña Blanca de Borbón vaga por el castillo de Sigüenza. Bueno, pues ese fantasma es, digamos, el que inspira a un grupo de personajes dentro de la hermandad de Doña Blanca que quieren que se produzca un cambio en España. Y hay una fecha clave que también la gente recordará, que era el 21 de diciembre del 2012, que se suponía que se acababa el mundo. Pues bueno, ellos lo que vienen a decir es que no se acababa el mundo, sino que iba a penetrar un cambio en España, casi imperceptible en ese momento, pero que sí iba a desencadenar unos cambios posteriores a nivel político, social, económico y demás. Bueno, pues y recordemos que en el 2011 fue el gran debacle de España, la gran crisis, que presuntamente tuvimos que necesitar la ayuda de Europa para poder salir adelante. Bueno, pues en toda esa configuración aparece esa hermandad Doña Blanca, y esa hermandad Doña Blanca va rescatando una serie de pensamientos que ellos entienden que en España no calaron. Bueno, pues el siguiente libro, que es el simbolismo, en ese libro lo que hago es una explicación somera de todo ese simbolismo que se utiliza en la hermandad de Doña Blanca, porque después tuve la oportunidad de dar diferentes charlas en España, en la península y demás, pues configuré ese libro. Y todo eso me lleva ahora a estar desarrollando un ensayo bastante extenso que es sobre este tema, que se llama la corrupción inarmónica. Y corrupción inarmónica es precisamente por todo ese pensamiento que no caló en España y nos impidió que los aires de la Ilustración penetraran aquí. Muchas veces se dice que el desarrollo, digamos que el reducido desarrollo de España, y que no tuviéramos tantas constituciones, tantos periodos de corte abrupto y llegáramos a dictaduras, se debió a que no llegó no había una burguesía consolidada y no permitió que entraran los aires de la Ilustración. Pero para mí eso es una consecuencia de lo primero. Al no penetrar todo ese constructo filosófico y religioso en ese momento, no nos permitió desarrollar cognitivamente todas esas teorías y plasmarlas en nuestra concepción política. Llevado todo esto a nuestros días, estamos caminando ya próximo a al simbolismo que es de lo que vamos a profundizar en el día de hoy. Pero si lo extrapolamos, los movimientos políticos que han habido durante tantos siglos atrás y hemos ido caminando en el tiempo, podría ser esa frase que hemos escuchado además en los últimos días, de que Europa llama la atención ya en alta voz a un país como España, pues nombrándolo, diríamos, dándole una calificación que cuando menos deja mucho que desear, eso de que es el país más corrupto de Europa en estos momentos. No, mira, yo tengo un compañero, otro escritor, que escribió un libro precisamente de Italia, ¿no? Entonces me mandó el libro para hacer una reseña y la hice en mi página web. Y cuando hice la de Italia, al final resulta que tenemos más o menos los mismos problemas Italia, España, Grecia y Portugal. Es verdad que sí hay una diferencia entre el sur y el norte de Europa. Y lo digo porque precisamente en ese momento, cuando Monti llega a la presidencia del gobierno, se decía que Italia era el país más corrupto de Europa. O sea que ni somos tan malos ni somos tan buenos. Sí es verdad que tenemos una serie de problemas. ¿Y cuál es la cuestión? Que dice una frase, decía Santayana, quien no conoce su pasado no puede rectificar su presente y su futuro. Entonces, lo que nos tiene que llevar es por qué pensamos de esta forma. Yo creo que se ha mejorado muchísimo en España y no cabe duda que en estos 40 años de democracia, de donde estábamos a donde estamos ahora, tenemos que valorar todo lo que hemos avanzado. ¿Qué es lo que ocurre? Que aún hay unas ciertas cuestiones
que hay que modificar y no pasa nada. Entonces ahí de lo que se trata es de indagar y mejorarla, pero lo que no podemos hacer es caer en el derrotismo de que todo es malo, de que estamos... No, hemos avanzado muchísimo y recordemos cómo vivíamos en 1970 y pico o 1980, cómo vivimos ahora, cuando la gente dice... Es que ahora, claro que hay una situación mala, pero en el 70 y pico había unas hipotecas que tenían un interés de un 14 y pico, casi no había electricidad, ¿no? Y en Canarias, que tenemos que recordar también que en muchos sitios no había ni agua, ni luz, las necesidades incluso primarias no estaban cubiertas del todo. Afortunadamente nos ha llegado el turismo y ya ha crecido el nivel de vida. Pero decir que no estamos mejor que antes, claro que estamos, ni que hay mayores niveles de corrupción que antes. Yo creo que hay menos corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Que también es más información, pero eso lo que no nos puede llevar es a ser autocomplacientes, y lo que tenemos que atajar es ver dónde está el problema. Pues todos estos libros, como comento, tienen esa base. Entonces, ¿de dónde parte todo este pensamiento? La Hermandad Doña Blanca y tanto el simbolismo parte de unos manifiestos. Si se dan cuenta y miran en mi web el libro, ya la portada marca unos símbolos. En la portada aparece una cruz con una rosa en el centro. Ese era el símbolo del iluminismo Rosa Cruz, que era una síntesis entre cábala, alquimia y hermetismo, que venía de muchísimo antes. Entonces ese iluminismo Rosa Cruz surgió en las revueltas protestantes y en la Reforma, y ellos lo que proponían era que Europa se tenía que regenerar, otra que había que haber que todo el mundo pudiera acceder a la ciencia, al conocimiento, y tenía que haber una revolución científica, y un tercer componente que era que el ser humano se regenerara, es decir, que no es que nos enseñen la virtud de fuera, sino que tú mismo eres quien te controla, y la virtud tiene que partir de ti, desde el concepto de que todos somos imperfectos, todos nos equivocamos y no existe nadie que sea perfecto. Si existe alguien que es perfecto, eso es uno y no es de este mundo. Y para el que cree en él, está claro. Y habrá gente que diga, pues yo no creo en tal. Pero perfectos humanos no habemos ninguno. Todos tenemos defectos y virtudes. Y digamos que en los países del sur de Europa lo que no penetró es eso. Creemos que hay seres iluminados. En el caso de España se llamaban cirujanos de hierro, que clamábamos por un Mesías que nos gobernara y demás. ¿Y por qué pasa eso? Como decimos, cuando aparecen esas reformas protestantes y esos manifiestos rosacruces que aparecen en Europa, a partir de ahí se hace toda la reforma y se hace, digamos que, una religión más individual. Y hay una diferencia. En el Renacimiento se rescata el platonismo, las referentes de Platón. Entonces Platón lo que decía, o el neoplatonismo, él lo que decía es que había que la virtud, o digamos la ética, tenía que venir de uno mismo. Tú mismo te tenías que valorar, y no porque hubiese una recompensa en el castigo, porque sino dependía de ti. Después vino Kant y habló del imperativo categórico, es decir, que tienes que hacer por el bien mismo, no porque te lo imponga nadie, sino porque tú te tienes que autovalorar y automejorar a través de la introspección, y que tienes que ser consciente de que siempre, por mucho que tú te esfuerces, siempre tienes que ser humilde, porque lo que tú puedes aprender en este mundo, en esta vida, es muy poquito. Lo que tú puedes mejorar es muy poquito. Siempre habrá alguien que te supere y siempre te puedes equivocar. Sin embargo, en el sur de Europa lo que predominó fue el aristotelismo. El aristotelismo, que recordemos que se basa en la escolástica, en el tomismo, y en el doctor angélico, que era Santo Tomás de Aquino, y que decía Aristóteles que la virtud la tenía que imponer el gobierno, y que el Estado era el que tenía que imponerle al ciudadano la virtud, y que él tenía que haber unas normas y tú te tenías que acatar a esas normas, es decir, desde el exterior, y que venía a venir un ser iluminado poco más que nos iba a gobernar, porque Platón tenía varios libros, y siempre se toma al Platón, al rey filósofo de Platón, que no fue su última obra fue Leyes. Después de toda una vida, él entendió que los filósofos no deben gobernar, sino simplemente que lo que deben hacer es hacer leyes, que se suponen que eran las personas que tenían más conocimiento, hacer leyes que valieran para todo, unas leyes simples, y que esas leyes nos rigieran, porque el ser humano tiene imperfecciones y nunca va a llegar. Entonces, en base a eso es lo que se incide cuando se reforman los sistemas institucionales, en que se incide en mantener la separación de poderes, que es lo que permite que realmente un sistema
tenga menos desviaciones que otros sistemas. Sin embargo, en el sur de Europa lo que clamamos siempre es quitamos A, ponemos a B y ya se va a solucionar todo, porque seguimos teniendo la concepción del rey filósofo que en España se extrapoló el krausismo, toda esta corriente de pensamiento llegó a través del krausismo, Julián del Río la adapta en España, a través de la institución libre de enseñanza, penetra aquí, pero se hace una adaptación, claro, con la mentalidad española, y hablamos del cirujano de hierro, que es un ser que va a venir a resolver todos los problemas, y en base a esa idea del cirujano de hierro es la que toma tanto Miguel Primo de Rivera para la primera dictadura del siglo XX y después Franco para mantenerse para la segunda dictadura. La diferencia entre uno y otro es que Miguel Primo de Rivera dimitió, cuando vio que aquello era insostenible dimitió, y Franco cuando llegó al poder dijo, yo no dimito, yo no hago la tontería de Miguel Primo de Rivera, yo de aquí a la tumba, y es verdad, hasta que no se murió no se acabó la dictadura, pero se basaron en ese principio. Entonces, de lo que tratan todos estos libros es decir, oye, tenemos que conocer de dónde viene todo este pensamiento, cuál es el origen primero, toda esta filosofía, este constructo que ha modelado todo el pensamiento, la filosofía, las ideologías políticas y demás, para ver qué nos puede solventar y cómo podemos solucionar los problemas actuales. En la Hermandad Doña Blanca lo que hice fue todo ello a través de unos personajes, explicar todo esto a través de una historia, y después el simbolismo es esa explicación que tuve la suerte de poder dar esas charlas en diferentes sitios de España y lo recogí ahí, y que ahora estoy llevando muchísimo más largo lo que es en la corrupción inarmónica. Tenemos que pues un poco sintetizar lo que ha dicho lo que ha ido diciendo o nos ha ido explicando la escritora en la tarde de hoy. Pero sobre todo tenemos que hablar de una sociedad que el primer concepto cuando se habla de corrupción pensamos en la parte política, y no es así. Tenemos que decir que la clase política no se nace siendo político, se van adquiriendo unos sistemas de vida, una ética personal que se va desvirtuando, diríamos. Se nace siendo honrado, está claro. Hemos visto que ha terminado en la clase política lo que es de mayor escala económica, pero en la vida se puede ser corrupto de muchas formas. Y hay otro de los valores que me gustaría aclarar, es cómo la sociedad ha derivado en nuestros días por ejemplo, no sé cuál es el concepto que tiene la escritora y si lo representa en sus publicaciones, pero el que haya habido una dictadura y que hoy la clase política que gobierna en este caso quiera eliminar por sí mismo los valores o lo que o diríamos cómo ha ido discurriendo el espacio vital de cualquier ciudadano español de unos años a esta parte. Es decir, borrar una historia, usted lo ve desde su ángulo diríamos visual como escritora, lo ve diríamos correcto o está representado en sus publicaciones. Mira, yo creo que el problema, como volvemos a reiterar, es que se nos olvida nuestro pasado. España, los 200 y pico últimos años, desde que ocurren todas las revoluciones liberales en Europa y se pasa al Estado liberal, aquí tuvimos grandes problemas por lo que decimos, por no llegar a ese pensamiento, por no concebir y que lo decía la mística cristiana, y recordemos que todos los místicos cristianos, tanto San Bernardo de Claraval, tanto después Joaquín de Fiore, como pudo ser el maestro Eckhart, o pudo ser Jacob Boehme ya en el protestantismo, hablaban que había tres bases fundamentales en la cultura cristiana, que al final son nuestras raíces y nuestras tradiciones, que era la humildad, la caridad y el autoconocimiento. La humildad, tenemos que ser humildes, porque si no somos humildes, en lo que acabas de decir, los políticos son ciudadanos y la política no son seres extraterrestres que vienen aquí y los ponemos. Nos tenemos que decir que nosotros nos podemos equivocar, podemos errar, podemos hacer muchísimas cosas y tenemos que tener nuestra capacidad y nuestras limitaciones. Esto en psicología, Jung lo calificó basándose en la alquimia, en todo este conocimiento, lo llamó la sombra, que dentro de cada ser humano todos tenemos luces y sombras, podemos hacernos capaces de lo mejor y de lo peor, y así hay que yo pido que se rescate si la gente quiere, hay un manifiesto, un discurso de que fue en el Renacimiento de Pícola de la Mirándola, que era de la dignidad del hombre, que todos somos capaces de hacer el bien y el mal, todos,
y que eso solo depende de nosotros, el escoger una cosa y otra. Tenemos derechos, pero también tenemos que responsabilidades y tenemos que actuar en ello. Y nos equivocaremos, por supuesto que nos equivocaremos, pero ¿qué es lo que decía la religión cristiana y todas las tradiciones? El perdón. Cuando en la Biblia se decía no juzgues para no ser juzgado, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Si al final somos tan restrictivos como estamos siendo y nuestra sociedad tan caínita, al final lo que estamos haciendo es, no solo no estamos mejorando, sino estamos derribando todo lo que hemos creado. Los derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la reinserción, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a poder reintegrarse en la sociedad. Todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. Todo el mundo tiene derecho a derechos fundamentales, a la libertad de expresión. Lo que no podemos hacer es que hemos pasado casi del prohibido prohibir a todo quedar prohibido, ¿no? Allá tener miedo hasta de saber qué dice por si alguien después viene y te lo critica. Y así lo que podemos hacer es que normalmente cuando todo el mundo tiene miedo, las sociedades no avanzan, porque no haces nada por miedo a equivocarte. Sin embargo, en otros sitios lo que se te anima es a que hagas cosas. Cuanto más, seguro te equivocarás, pero cuanto más hagas, más seguro te saldrán bien, como por ejemplo en los negocios, ¿no? En Estados Unidos, cuando se hace una entrevista de trabajo se le suele preguntar a la persona por los fracasos, porque si tú has fracasado, has conseguido un aprendizaje y te puedes levantar. Si tú no has fracasado nunca y no te has caído nunca, al final ese aprendizaje no lo llevas contigo. Entonces, digamos que tenemos una concepción distinta y al llevarlo todo a la restricción, que no estamos solucionando nada porque no estás cambiando la raíz, que es el sistema y no las personas, las caras. Un sistema funciona cuando da igual quién esté en el poder, que sea periquito, fulanito o tal, da igual quién sea, el sistema tiene que funcionar aunque llegue el peor, y ese sería el sistema óptico, porque los controles de poderes llegan. Cuando lo supeditamos a que alguien llegue y sea inmaculado y sea angelical, al final esa persona no existe, no es de este mundo, y yo creo que es porque nos hemos olvidado de los conceptos. Y como decíamos, cuando toda esa corriente del norte de Europa llega a lo que es el Estado liberal, ese Estado liberal se consolida en el norte europeo. En el sur europeo, en España en concreto, tenemos muchísimos problemas. Demos cuenta todas las constituciones que han habido en España durante esos periodos. Llegaba un periodo una constitución, llegaba otro, la tiraba, llegaba el siguiente y la ponía. Casi el periodo máximo que hemos tenido de tranquilidad fue el periodo de la Restauración. Y tuvo problemas, que fue la gran corrupción que hubo durante él y el turnismo, que llegaba a un partido, se quitaba y se ponía al otro, y los grandes escándalos, ¿no?, que habían y que era dominado, y lo refleja muy bien lo que es Joaquín Costa, uno de los grandes regeneracionistas en la oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España, en el que al final a los de arriba le daba igual quien gobernara en un ayuntamiento o donde sea, mientras él obtuviera los votos o los escaños para mantenerse en el poder, y le daba exactamente igual lo que hiciera el que estuviera abajo. Y cuando se leen esos párrafos, que no digo yo que sea así ni muchísimo menos, pues nos tenemos que dar cuenta de todos los problemas que hubo. Cuando llegó la democracia en la Constitución del 98, con nuestras grandes virtudes y nuestros grandes aciertos, recordemos que de todo ese periodo cainita, que llegaba una Constitución, se tiraba, llegaban los de enfrente y la ponían, en lo que se intentó es llegar a un consenso, porque en la primera Constitución, que fue la de 1812, hay un autor que es Blanco White, y él decía que en España no podía haber una Constitución durante largo tiempo cuando una parte de la población le quería imponer su Constitución a la otra parte de la población, y que eso al final lo que llegaba era que la parte que se quedaba en el ostracismo, según tuviera la oportunidad, iba a ser una revolución para meterse dentro y para imponerle al otro lo que ellos querían. Entonces que tenía que haber un consenso. Efectivamente, eso lo dijo en 1812 y se repitió a lo largo de los siglos hasta prácticamente el 1978. Entonces en 1978 lo que se intentó es llegar a un consenso. Oye, de todas partes, porque digamos que en esa Constitución había gente de un sector y gente de otro. Y cuando se intenta llegar a un acuerdo es yo impongo todo lo que yo pienso. No, un acuerdo es que yo cedo en partes y tú cedes en partes. Intentamos llegar a una línea común. Y eso se intentó en 1978. ¿Que seguro que se quedó corta? Seguro. Pero era lo que se podía hacer en el momento. Y todo se puede mejorar, no pasa nada, todo se puede cambiar, todo se puede hablar. Pero hay que intentar integrar a todas las partes, porque una sociedad, al final de lo que se trata, es como una comunidad de vecinos o una escalera.
vivimos unos que pensamos de una forma y otros de otra. Entonces habrá que tener en la escalera, en esa comunidad, unas mínimas reglas para poder convivir entre todos y que todos nos mantengamos en una cierta armonía y que cada uno después en su casa pueda hacer lo que quiera. Entonces esas mínimas normas en las que se tiene que establecer en la sociedad. Y yo creo que últimamente, la verdad, que hay bastante fragor, pero bueno, también hay que entenderlo, que muchas veces ese fragor tampoco hay que tomarla al pie de la letra, porque también está en las lides políticas y en la lucha, en la lógica lucha política, ¿no? Cada uno intenta vender sus ideas e imponerse al adversario. Yo creo que en la sociedad, por nuestra parte, tenemos que verlo así, de forma sosegada, calmarnos y tomarlo como de esa forma. Tampoco hay que tomarlo todo al pie de la letra. Entiendo que usted, cuando nos habla de sus publicaciones y nos está de alguna forma suministrando todos esos conocimientos, usted aconseja que esa parte política, sobre todo la joven, la que se introduce como nuevo en la política, en espacios pequeños como nuestras islas, que tiene mucho que ver el que pues esa clase política al individuo se le conozca y en un momento dado establezca su voto para ponerlo en el poder en cualquier momento, el que conserve este poder pasando los tiempos. Hemos visto que pues donde nos encontramos ahora mismo como región ultraperiférica, pues se han enclaustrado diríamos la parte política en unas personas que han ido pasando los años y siguen y siguen y siguen. ¿Usted cree que, y siempre hablo de lo que pueda aparecer en sus publicaciones, cree que todo este sistema de estar muchísimos años y basarse, diríamos, en esta profesión llamada así de político para vivir en un momento dado, esa es la opinión general del ciudadano de a pie, vivir bien a costillas de los impuestos en un momento dado? Y con esto no quiero ofender a nadie, ¿eh? Mira, yo creo que hemos pasado, somos muy de pasar de un extremo a otro. Para mí es una persona que se dedica a la política durante un tiempo de su vida y tiene esa inquietud de querer mejorar y cambiar, merece todos los respetos. Y lo que no podemos es generalizar. Que hay gente seguramente que no es todo lo correcta como debiera, seguro, pero como en todas las profesiones del mundo, desde unas hasta otras. Es que somos humanos, lo que decimos, y tenemos luces y sombras, lo que no se puede generalizar. Y después una persona, oye, que él dice, yo soy bueno como médico, pues quiero entrar de concejal, de consejero, de sanidad, porque yo creo que tengo buenas ideas, además vamos a hacer un equipo y vamos a cambiar y a mejorar las cosas. Eso al final enriquece la sociedad. Yo creo que eso es bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entre todos para que esas personas puedan desarrollar y plasmar, aportar su experiencia en el ámbito privado, en lo público? Lo que tenemos que hacer es corregir ciertas cosas del sistema. Por ejemplo, yo soy más partidaria yo creo que en determinados casos los ayuntamientos, la figura del alcalde fuerte, se le dan demasiado poder a una persona, y soy partidaria, y también los pongo en la hermandad de Doña Blanca, de lo que es el city manager, que es digamos que un tipo de funcionario que es el que rige, y los políticos que se queden en el ámbito legislativo, y el alcalde es atípico de representación y demás, pero eso lo que hace es que todas las decisiones sean consensuadas. Además, por ejemplo, en Estados Unidos se lleva y reduce muchísimo el número de concejales. A lo mejor estamos hablando de municipios enormes que como mucho pueden tener 6 concejales y no 17, 21, como es el caso de nuestra sociedad. Después es la reducción del número de ayuntamientos, porque se ha intuido que cuanto menor es el ayuntamiento, más niveles de corrupción se pueden dar. Por ejemplo, en el Reino Unido estamos hablando de que son 60 millones de habitantes y tienen 360 ayuntamientos. Nosotros, entidades locales, tenemos, con 46 millones de habitantes, tenemos 5.000 y pico. Sabes que está desproporcionado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas medidas, si no son consensuadas, no se toman. Porque tomemos el referente de Italia. Monti, antes de irse, lo que hizo fue reducir todas esas instituciones. Las diputaciones ya no existen prácticamente en Europa, pero siguen manteniéndose en 1812 con el mismo tamaño, siguen manteniéndose en España con el mismo tamaño que se habían constituido en 1812. Monti en Italia hizo esa reforma, redujo drásticamente las administraciones, y lo que pasó es que cuando se presentó las elecciones no ganó, la gente no le votó. Entonces, claro, un político tiene miedo a tomar esas decisiones, y yo lo entiendo, porque al final te cuesta el cargo.
Entonces, si no se toman entre todos los partidos esas decisiones y si desde la ciudadanía, desde los colectivos, no se solicita o no se requiere que se tomen, pues al final se van quedando esas medidas sin adoptar. Pero desde luego yo sí creo que la gente debe aportar ese granito de arena porque al final tú vives en sociedad, no vives de una forma aislada. Y lo más bonito que hay es que tu pequeño conocimiento que tengas, tu muy humilde conocimiento que tengas, lo puedes aportar a los demás. Lo que pasa es que estamos teniendo una imagen muy negativa de todo y al final lo que nos puede conducir a eso es que la gente más valiosa, por miedo a la crítica y a todo este desprestigio que se está llevando, no se presenta a política, cuando debería ser un gran honor el poder ser concejal de tu municipio durante un tiempo. Yo creo que eso, que tus vecinos te apoyen y que estás ahí representado, eso es lo más bonito que tú te puedes llevar en tu experiencia vital y después, oye, en un determinado momento, cuando creas que ya no puedes aportar o que ya ha sido suficiente, vuelves a la empresa privada y demás, pero es de lo más bonito. No podemos caer, lo llevamos de un extremo al otro extremo. Pero como digo, quizás todo este problema sea por toda esta corriente filosófica que yo hablo en los libros, que de los manifiestos rosacruces, como decíamos, lo que ellos sintetizaban en el iluminismo rosacruz era la cábala, la alquimia y el hermetismo. Y recordemos de dónde viene todo esto. Esto viene del antiguo Egipto, ¿no? De las famosas escuelas de misterio, en el que a través de los magos del Estado egipcio, a través de un aprendizaje de autoconocimiento iniciático, les enseñaban todo esto. Todo ese conocimiento, cuando Egipto cae en manos de Alejandro Magno, que crea Alejandría, se recoge en Alejandría. En Alejandría se sintetiza y aparece lo que es el hermetismo, que como arquetipo tienen a Hermes Trismegisto, pero que al final es una corriente filosófica. Todo eso, cuando después en el 640 los musulmanes invaden toda esa parte, la enriquecen, le dan todavía mayor aportación y la introducen en Europa a través precisamente de España. España al final siempre ha estado en el centro de todo esto y recordemos que en Toledo fue uno de los lugares privilegiados de Europa donde se traducían todos esos manifiestos. Y además en el Renacimiento después se vuelve a rescatar todo el pensamiento de Platón, el pitagorismo, el hermetismo, el zoroastrismo, y se coge y en la escuela de Florencia, con Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola y demás. Y todo esto aparece después, se sintetiza y aparece, como decimos, en el iluminismo rosacruz, del que derivaría después lo que es estaría presente la masonería, estaría presente también Jacob Boehme, y que si lo aplicamos a la mística cristiana, aparece en la mística cristiana. ¿Qué es lo que pasa? Que en una determinada etapa, todo este conocimiento, en España la Inquisición estuvo hasta 1834. Entonces fue casi imposible que esto se desarrollara. Muchos de estos libros quedaban dentro de los libros prohibidos y no llegaron a lo que es al sur de Europa. Digo España porque en la Inquisición española después se extrapola a la portuguesa y de ahí se extrapola a Latinoamérica. O sea que en Latinoamérica, en lo que es el sur de Europa, tenemos una mentalidad. Además en Italia se mantiene la Inquisición de Roma y después recordemos que Grecia es de la Iglesia Ortodoxa, que también es más parecida a la católica que a la protestante cristiana del norte de Europa. Entonces aquí muchos de los libros quedaban prohibidos. Y también tenemos que entender, porque no se trata de que unos son buenos y otros son malos, el cristianismo, o lo que es en su momento la gran iglesia, lo que no quería era que se fragmentara Europa, porque cuando en el 135, cuando desaparece lo que es de Israel, expulsan a los judíos y aparece la diáspora, digamos que se sintetiza con Constantino y después se hace la religión con el edicto de Tesalónica, se hace la religión oficial del Estado. El cristianismo, cuando cae el Imperio Romano, es el cristianismo el que acoge todo el poder y el que tiene que sacar adelante Europa, y fue un gran mérito que en Europa, donde todo eran tribus bárbaras, unos hablaban de una forma, otros de otra, unos tenían una cultura, otros de otra, al final gracias al cristianismo se pudiera aglutinar lo que hoy conocemos como Europa, que el patrón de Europa es San Benito de Nursia. Entonces digamos que ellos lo que no querían era que se fragmentara, que esa unidad se rompiera, entonces querían preservarla. ¿Qué es lo que pasó? Eso se fue desvirtuando porque muchas veces con la implicación, la convergencia entre el poder político y el poder religioso, llegaban al poder religioso personas que no tenían la vocación o no tenían todos los conocimientos. Entonces lo que transmitían a la población, digamos que era un conocimiento en el rito externo,
y no tanto en todo este saber filosófico o toda esta creencia. Y se intentaron desde la Gran Iglesia, se intentaron lo que fueron las grandes reformas, como fue la reforma de Gregorio VII, y que de ahí salió después los cistercienses, y San Bernardo de Claraval lo acogió, o como eran los caballeros templarios o demás. O sea, que hay que estudiar todo esto en su contexto y con sus pros y sus contras. Como decimos, todos tenemos luces y sombras, todos, absolutamente todos, y las instituciones, desde luego, son como los seres humanos. Al final nos equivocamos y otras veces acertamos. El pasado no se puede cambiar, lo que se puede cambiar es el presente o el futuro. Entonces ese pasado lo que nos tiene que servir es para aprender y para corregir las deficiencias que tenemos actualmente. Lógicamente, nuestros oyentes están disfrutando de una escritora a la que hemos hecho 2 preguntas en casi 1 hora de radio. Esto no es habitual, por lo tanto, yo creo que en este caso Eivissa Melián le emplea especial cariño, porque también personalmente ha tenido su pequeña experiencia política, que también supongo que habrá tenido mucho que ver para incentivar esta labor ahora que hace de información, de divulgación, de pues los valores de la política y la sociedad en general, todo en una mezcla que hace que el lector disfrute sobre todo, ¿no? Sí, yo tengo que decir que al final el escribir es una pasión. Como decía al principio, hay diferentes tipos de escritores y cada uno escribe de un tema y todo es buenísimo, ¿no? En mi caso, un poquito el escribir, hay un escritor que se llama Carlos Alberto Montaner que dice que lo mejor de escribir es poder aprender, y al final era eso, intentar aprender a través de mis escritos y intentar hacer esos pequeñitos cambios. Yo estuve en la política y para mí fue todo un honor que mis vecinos me permitieran estar ahí, poder ser concejal, y ahora todo ese conocimiento, esas inquietudes que yo tenía, esas dudas que no entendía determinadas cosas, las puedo plasmar en los escritos, y ojalá esos escritos pues sirvan para mejorar o cambiar un poquito lo que es la sociedad. Y siempre digo que al final los verdaderos protagonistas son los lectores, porque por mucho que escribas, si al final no se lee, pues no llegas a ninguna parte. He tenido la suerte, como digo, de escribir varios libros en el que estoy trabajando ahora, y de dar varias charlas estupendas y maravillosas, y agradecer a la gente que me dieran esa oportunidad, y también de asistir a varios congresos de ciencias políticas y administración pública a nivel nacional. Uno fue en el País Vasco y otro en Galicia, para hablar precisamente de estos temas. En el último, siendo un congreso de ciencia política y administración pública, pues hablé de la corrupción inarmónica y hablé de ese constructo filosófico y religioso, ¿no? Precisamente que yo creo que y que está en la base de todas nuestras ideologías. Así que está claro que en base a mis inquietudes, pues todo eso me ha permitido solventar o intentar ver dónde estaban estas dudas, porque yo creía que las cosas siempre se pueden mejorar, y siempre hay que tener, muchas veces en la sociedad hispana tenemos que ser autocomplacientes, y que la ambición es mala. No, la ambición es buena. Un político tiene que ser ambicioso, porque un político tiene que querer lo mejor para su pueblo, y que si tiene una tasa de un paro de un 7%, ojalá se llegue al pleno empleo y que no haya paro ninguno, y si tiene unos cuantos parques, pues ojalá tenga muchísimo, que haya la mayor tasa de gente con estudios superiores, que la gente sea feliz, que haya el mayor nivel de riqueza. Al final se trata de si un político tiene que ser ambicioso, porque tiene que querer lo mejor para la sociedad. Pero muchas veces se mira como que no, que tenemos que ser sumisos, que mantener. Yo, si tuviera una empresa, elegir a alguien para que mantenga como la tengo y no la mejore, pues para eso no lo elijo, ¿no? Pero en la política, digamos que se revierten. Entonces, de lo que trataba yo en ese determinado momento es de solventar esas dudas y de mejorar personalmente a través del humilde conocimiento que pudiera adquirir, pero siempre, como decimos, desde la humildad. Lo que hay que ser es humilde, porque por mucho que puedas aprender, por mucho que puedas escribir, la vida es muy limitada, el conocimiento es enorme, y lo que tú puedes aprender o saber es una gotita de agua en un inmenso océano. O sea que... Eivissa Melián, escritora, inventora pues en un momento dado de partes diríamos, de lo que a ella le gustaría cambiar a través de su escritura. Yo creo que hay muchísimas cosas que cambiar. Nuestro espacio vital es corto, y en la radio pues se nota mucho más eso de que el tiempo se va volando. Yo no sé cómo se va, pero se nos escapó ese casi 1 hora de escribir en el aire. Siempre me gusta titularlo de esta manera.
Escribir en el aire, que vemos que facilidad de palabra tiene nuestra interlocutora y con poquitas preguntas nos ha respondido a muchísimas partes que seguramente los lectores, y ese además del que no le he preguntado, ¿tiene lectores cero Ibiza Melián o se atreve a navegar sola? No, yo tengo que decir que gracias a mi familia, que son muy críticos, mi marido es muy crítico, me suelen leer. Yo siempre suelo darle a la gente que más ha llegado, que sabes que te van a decir de verdad si no les gusta o si es malo, o si tienes que mejorar muchísimo, se los das porque lo que ellos te van a decir a ti no te duele, ¿no? Y realmente lo que hace es mejorarlo. De todas formas, yo creo que el escuchar a los demás y las críticas constructivas siempre son buenas, porque al final, como decimos, si eres humilde y eres consciente de que tu conocimiento es una gota de agua en el océano, tienes muchísimo que mejorar. Y cuando se escribe, tienes que mejorar todavía mucho más, porque valga la redundancia, porque al final tú empiezas con un estilo y tienes que ir mejorando el estilo, tienes que mejorar, y como todo se aprende trabajando y se aprende escribiendo. Yo creo que la profesión de escritor es una profesión ardua, porque puedes estar días, 12, 13 horas sentado sin salir a ningún sitio y sin ver a nadie durante a lo mejor una semana, pero tiene un gran aliciente y una gran recompensa, que es cuando tienes la oportunidad de compartir ese humilde conocimiento, de lo que tú has escrito con otras personas, con un grupo. Al final siempre adquieres muchísimo feedback. Lo que hay que hacer es escuchar y apuntar todas esas cosas que te dice la gente. Muchas de las reflexiones que están en mis libros son salidas a lo mejor de haber ido a dar una presentación de un libro o una charla y alguien haber preguntado algo, pues eso me ha dado pie para seguir investigando sobre ese conocimiento, o incluso te dice, mira, pues yo he leído tal cosa, pues tú aprovechas eso y sigues esa línea de conocimiento. O sea que yo creo que al final se trata de eso, de poder crecer y poder mejorar, y yo se lo agradezco muchísimo a la gente, porque si no, a lo mejor esos libros, si no hubiese sido con el contacto y con la relación de las personas, pues no has podido llegar. Y también a que muchas veces a través de las redes sociales, con lo que tú decías, un conocimiento, una puerta abierta al mundo, pues hoy nos permite que cualquier persona en cualquier lugar pues se pueda poner en contacto contigo y te haga llegar sus valoraciones, o qué ha pensado, o qué cree que se puede mejorar. O sea que yo tengo mi familia, me baso muchísimo en ella, y son muy críticos, mi marido sobre todo es muy crítico, lo cual yo se lo agradezco enormemente, porque como digo, son las personas que tú más quieres, y al final tú sabes que si te lo dicen por tu bien. Y después también a todas las personas en cualquier charla o en cualquier sitio que puedan ver. Lo que hay que hacer es ver cómo se puede progresar, y siempre desde ese lado constructivo todo se puede mejorar, absolutamente. Si eres consciente de que todo se puede mejorar, siempre tienes forma de avanzar. Y gracias a programas como esto, que después se ponen en antenas, se pueden colocar en podcast o se pueden colocar en YouTube, pues otras personas que lo estén escuchando pues siempre nos pueden aportar ideas. Al final dicen que el conocimiento es como, se dice que va a hombros de un gigante, ¿no? Es una frase típica que se dice siempre, y es porque al final lo que tú puedes hacer o lo que tú puedes aportar es un granito de arena. Tú siempre te has tenido que basar en el conocimiento de muchísima gente anterior. Entonces, si se van aportando, se van sumando y todos los días avanzamos un pasito hacia adelante, así es como avanza la ciudad. Por eso siempre tenemos que ser positivos, tenemos que valorar hasta dónde hemos llegado, y en lo que estábamos hablando al principio, en el caso de España y a nivel personal, hasta dónde hemos llegado, y a partir de ahí seguir sumando. No hay que ser ni catastrofista, porque siempre, como dicen en el amor, hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana, pues hoy seguramente estaremos mejor que ayer pero menos que mañana. Mañana seguro que será muchísimo mejor. Ibiza Melián, vamos a aprovechar este momento de respiración, porque si no nos toca nada en este espacio de radio. Tampoco nosotros queremos ser los importantes. Creo que se ha explicado. Se puede decir más alto, no más claro, como se suele decir en esa famosa frase. Y también esa frase famosa que decía que, pues hablando solo transmites lo que sabes, pero escuchando aprendes lo que saben los demás. Yo quiero quedarme con esta frase para terminar el espacio de radio del día de hoy. Creo que hemos disfrutado todos. Los oyentes se pensarán que estábamos hablando de política. Y estamos hablando de las publicaciones de esta escritora, Ibiza Melián. Gracias por estar aquí y ayudarnos
una vez más en la comunicación de nuestro arte y literatura. Arte de escribir, literatura para repartir, ¿no? Sí, de todas formas, grandes literatos de España precisamente estaban comprometidos con ese cambio de español, y aquí en Canarias tenemos un ejemplo muy palpable como fue el gran Benito Pérez Galdós, que él a través de sus escritos reflejaba la sociedad y pretendía que con eso se cambiara lo que es todo lo demás. Otros grandes escritores que pretendían ese cambio, como pueden ser cualquier texto de Mariano José de Larraga, al que soy profunda admiradora. O sea que al final la literatura sirve para transformar la sociedad y así se lleva a lo largo de la historia. Desde luego que es un deseo enorme y seguramente muy poquito, si es gracias a los lectores, se podrá cumplir, aunque sea solo un poquito de ello. Pues Eivisa Melián, se nos acabó el tiempo, lo siento mucho. Lo siento sobre todo por nuestros oyentes, que seguramente muchos están, pues en este caso, disfrutando muchísimo, y los otros cuando menos asombrados. Cuando menos asombrados porque hemos aprendido un poquito más de política y de su relatividad dentro de la sociedad. Yo creo que tenemos que agradecerle este ratito e invitarle a una nueva ocasión, porque tiene mucho que decir Eivisa Melián. Gracias por estar aquí, buena tarde. Gracias a todos. Para ti, para él, para ellos, para ellas, para los jóvenes, para los menos jóvenes, para los que piensan, para los que sueñan, para los que se miran, para los que se aman, para los que se van, para los que se quedan, para los locos felices, para todos. Luna Azul,